La paz de Dios, amados hermanos. Saludamos con amor a nuestro pastor general de nuestra amada iglesia ICR, nuestro hermano Aarón Cortés, a su amada esposa, a su familia. También saludamos a nuestro pastor presbiterial, nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, a su amada esposa, nuestra hermana Prisi Reyes de Guzmán, a cada uno de los pastores, ministras del presbiterio de Tlaxcala, amigos y hermanos que están viendo esa transmisión. Amados hermanos, antes de poder iniciar con este culto de alabanza, les invito a que podamos orar y podamos rogarle al Espíritu Santo que Él sea nuestro invitado de honor el día de hoy y que esa transmisión pueda llegar hasta lo más recóndito de la tierra. Padre mío, que estás en el reino de los cielos, mi Señor, te suplico, oh Dios, que seas tú nuestro invitado de honor el día de hoy, Señor. Que permitas, Señor, que esta transmisión pueda llegar a muchos corazones, mi Señor. Que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada, mi Señor. Y que tú puedas dar ese crecimiento esperado, mi Señor. Ten misericordia, oh Dios, de mis hermanos que quizá no pueden salir de sus hogares, oh Padre Santo. Que puedan escuchar tu palabra, que puedan regocijarse en unidad, Señor, con su familia allá en sus hogares, mi Dios. Aquellos, Señor, que aún están en pandemia, Señor, encerrados, mi Señor, ten misericordia, Padre Santo. Pero también te suplico que tengas misericordia de aquellos hermanos que ya tienen oportunidad de congregarse en los templos, mi Dios. Sé tú el que los guarde, sé tú, Señor, el que esté en medio de ellos, Señor, y el que los asista con tus benditas bendiciones, mi Dios. Quédate con nosotros, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, dice en las Sagradas Escrituras, en su capítulo 145, versículo 3 y 4, de la siguiente manera. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Y el día de hoy, amados hermanos, estamos delante de nuestro Dios, una generación más que glorifica su nombre. Vamos a abrir los himnarios en el himno número 27, que a la letra dice amor tan grande, porque el amor tan grande de nuestro Dios sigue estando con nosotros. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Señor. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. A su nombre sea la gloria, amados hermanos, y allí donde está, glorifica el nombre de nuestro Dios. Busquemos el número 25 de nuestros himnarios congregacionales. Número 25, que a la letra dice tiernas canciones alzada al Señor, y el día de hoy nuestros corazones enaltecen el nombre de nuestro Dios, porque Él es grande y merece toda la gloria y la honra.
tiernas canciones alzad al Señor, himnos que lleven del alma la fe y hablen muy alto del ferviente amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Y Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor y que resuene en la piel. Vamos a Él llenos de fe, nos salvará por su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Amén, gloria sea su nombre. La palabra de Dios dice nuevamente en el capítulo 145, en su versículo 6 y 7: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y el día de hoy también tenemos la oportunidad de glorificarlo con nuestras propias palabras. Amado hermano, allí donde estás, glorifica su nombre. Cántale con tu corazón. Padre mío que estás en el reino de los cielos, bendito eres. Señor, maravilloso eres, oh Dios. Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, oh Dios, porque solamente tú mereces la gloria, porque solamente tú mereces la alabanza, mi Dios. Y el día de hoy nos unimos a glorificar tu nombre, Señor. Mi Dios, perdónanos, Señor, porque quizá nuestra alabanza es imperfecta, nuestra voz, Señor, tiene muchas imperfecciones, Señor. Pero toma nuestra alabanza, Señor, esta alabanza que nace de nuestro corazón, sabiendo que tú eres el único Dios increado, el único Dios, Señor, verdadero, porque tú creaste el universo, Señor, porque tú creaste todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que no ven, Señor. Gracias, Dios mío, porque nos permites tener este privilegio de poder ensalzar tu nombre, Señor, con nuestras voces. Glorificado sea tu nombre para siempre, Señor. Permítenos seguir glorificándote, mi Dios, con nuestras voces y nuestros corazones. Seguir levantando nuestras manos, Señor, a tu nombre, oh Altísimo. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos. Abramos las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo 90, en su versículo 1 y 2. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es grande y para con nosotros ha tenido misericordia. Y por eso podemos cantar: yo me deleito en el amor del Salvador. Coro número 172. Yo me deleito
Amén, gloria sea nuestro Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y asimismo, amados hermanos, cantemos este coro número 58, que a la letra dice, en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. Y después de este, amado coro, vamos a orar por las necesidades y vamos a poner todo lo que aflige nuestro corazón en las manos de Dios, no solamente las nuestras, sino las de nuestros hermanos que están en este presbiterio y en todos los presbiterios y en toda la iglesia de Cristo, porque Dios sabe lo que padece su pueblo y Él tiene misericordia. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. En pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Vamos a orar, amados hermanos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, nos acercamos a ti sabiendo que todo depende de tu mano, mi Dios, y que tú conoces, mi Señor, cada una de las pruebas, cada una de las luchas y las aflicciones por las que está pasando tu iglesia. Mi Dios, te suplico, ten misericordia, mi Señor. Tú las conoces, mi Señor. Tú sabes, Señor, pero también, Señor, tú quieres que nosotros las pongamos en tus manos, que nos acerquemos confiadamente a tu trono, Señor, sabiendo, Señor, que tú eres todopoderoso, pero también, Padre Santo, que tú eres soberano, mi Señor, y que tú pones todas las cosas, Señor, para que nosotros tengamos crecimiento en ti. Ten misericordia, Dios mío. Haz tu voluntad, Señor. Todo hazlo conforme a tus obras, conforme a tu voluntad, conforme al deseo de tu corazón, Señor. Como tú lo has provisto, mi Señor. Solo te suplicamos, ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor, porque sabes, Señor, que somos vulnerables, mi Dios. Ten misericordia, oh Dios. En tus preciosas manos estamos y nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y por último, amados hermanos, antes de dejar este lugar, te invito a que busques este coro número 156, perdón, unidos a trabajar, unidos para vencer, porque la unidad en Cristo, amados hermanos, vence las fronteras, porque Cristo es el redentor de nuestras vidas. Unidos a trabajar, unidos para vencer, unidos siempre a adorar, pues México debe creer en Dios con todo su poder. México a Cristo unido, unidos para vencer, unidos a
Amén. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, gracias, Señor, por estos momentos de alabanza. Gracias, oh Dios, porque tú has estado con nosotros y te has manifestado en nuestros corazones. Te suplico, mi Señor, que tomes en tus manos a mi hermano Rolando Tizatl. Sé tú el que hable, oh Dios, a través de él. Sé tú, Señor, el que habla a nuestros corazones y que permitas, mi Señor, que esta palabra que tú siembres en nuestro corazón pueda germinar y dar fruto a lo largo. Mi Señor, ten misericordia. Oh Dios, enséñanos a fortalecer estos lazos de unidad, Señor, y que en ti podamos vencer, mi Señor, porque tú, oh Dios, eres nuestro capitán, mi Señor, y si tú estás con nosotros, nosotros tendremos la victoria, Padre Santo. Sé tú el que esté con nosotros, mi Señor, y nos haga entender. Pon tú, Señor, en nosotros ese oído presto, ese corazón atento a tu palabra, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, así dejamos el lugar. La paz de Dios, amados hermanos. Saludo con respeto y cariño a nuestro hermano Aarón Cortés, pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional. A nuestro hermano Juan Manuel Guzmán González, presidente del Presbiterio de Tlaxcala. A cada pastor, a cada ministra, a la Iglesia de Cristo, a usted que nos está viendo en esta tarde a través de esta plataforma. Deseamos que Dios les bendiga. Quiero invitarles, amados hermanos, a que abramos la palabra de Dios en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 4 vamos a disponernos a darle lectura a los primeros 6 versículos. La carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y como lo he expresado en algunas ocasiones, allá donde usted se encuentre, dele lectura a la palabra de Dios. Dice así las Sagradas Escrituras: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya, gloria a Dios. Dice nuestro tema que habremos de exponer en esta ocasión, en esta mañana, domingo 7 de agosto. Nuestro tema es una vida en unidad. Una vida en unidad. Para ello, recordemos que la escritura, que toda escritura es inspirada por Dios y útil. Dice nuestra verdad bíblica que Dios nos muestra una vida renovada en santidad y en la verdad y en unidad. También dice nuestra Biblia, nuestra verdad bíblica aplicada, que la renovación en el espíritu de nuestra mente es posible bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida en unidad, nuestro tema. Nuestra introducción, en la siguiente diapositiva, observamos, amados hermanos, que la sociedad del primer siglo se encontraba bajo el influjo de una cosmovisión muy particular. Los griegos y los romanos entendían que sus dioses eran crueles, caprichosos, traicioneros, celosos e inmorales sexualmente. Dice este tema que nos toca ver este día, era la forma que contemplaban y que pensaban los griegos, la cosmovisión. Cuando hablamos de cosmovisión, la palabra cosmovisión es manera de ver e interpretar el mundo
visión del mundo, concepto o representación mental que una determinada cultura o persona se forma de la realidad. Eso es cosmovisión. Pero no así para los cristianos, no así para los primeros cristianos. Floreció el evangelio, se expandió en la gran ciudad de Éfeso y las regiones cercanas empiezan a entender no de un Dios inmoral, no de un Dios traicionero, no de un Dios que tiene venganzas. Y aquí me detengo, hermanos. Muchos que no conocen a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Yo recuerdo esta frase, a lo mejor a usted le tocó escuchar esta frase. Cuando yo era niño me escuchaba esta palabra que decía: pórtate bien, hijito, porque si no Dios te va a castigar. Y esa era mi mentalidad, el concepto que tenía de un Dios castigador. Y si algo llegaba a salir mal, me caía o por ahí algo me sucedía, ya ves, Dios te castigó. Cuando es un concepto que no está basado en la palabra de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo. Si es cierto, también es justicia, pero Dios no nos castiga por nuestros actos. Dios no nos castiga por lo que nosotros hacemos. Cuando vemos en la palabra de Dios, dice en las Sagradas Escrituras que es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos entonces a la siguiente diapositiva para enseñar conocimiento bíblico, buscando la unidad. Y para ello, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque es todo el capítulo 19, usted allá en casa analice esta escritura, esta parte de la palabra de Dios. El apóstol Pablo conocía muy bien a los destinatarios de cada carta, así como le escribió a los Efesios, a los Gálatas, a los Tesalonicenses, a los Corintios. A cada uno de los destinatarios, amados hermanos, el apóstol Pablo los conocía, ya que encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, el versículo 31, que el apóstol Pablo estuvo por un periodo de 3 años. Es decir, no era de que llegaba un día, 2 días, un mes y se iba. En esta ocasión, el apóstol Pablo conocía bien a los destinatarios de la carta, a los efesios. Éfeso, amados hermanos, lo tomó como centro de operaciones por un periodo de 3 años. Por ello, cuando analizamos el propósito principal de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo buscaba precisamente la unidad. Y hoy en día, amados hermanos, como iglesia, buscamos la unidad. En este capítulo podemos entender varias razones por las cuales el apóstol Pablo enfatiza en la unidad en espera de que la iglesia responda. Y era esencial, era necesario, como hoy en día es esencial y es necesario entender la unidad. Es esencial, es necesario para el crecimiento de la fe y del conocimiento, para que podamos cada día estar en ese vínculo de la paz, como dice las Sagradas Escrituras. Algunas situaciones que enfrentó el apóstol Pablo, se enfrentó a la sinagoga, algunos que menciona ahí la palabra de Dios, a los hijos de Seba, el versículo 9, el versículo 14, y sobre todo el gran escándalo de Demetrio. Hoy tal vez usted pueda decir, hermano, bueno, eso pasó con la iglesia de Éfeso, pero ¿qué en nuestros días? Demetrio, por si usted no lo ha analizado o ha leído esta parte de la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 19 encontramos precisamente
acerca de Demetrio. Dice el versículo 24. Desde el versículo 23 en el título dice que el alboroto en Éfeso. Hubo en aquel tiempo un discurso no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y usted en casa puede leer con detenimiento este acontecimiento, este alboroto. Hoy en día, amados hermanos, se están dando escándalos, se están dando situaciones de divisiones dentro de las iglesias en distintos movimientos. El apóstol Pablo buscaba la unidad. Como iglesia, usted y yo, amados hermanos, debemos de buscar la unidad en el Señor, que es el vínculo de la paz. Pero si no buscamos la unidad, lo contrario a la unidad es la división, es ruptura. Lo contrario a la unidad es, no estoy de acuerdo. Y aquí una llamada de atención a lo que dice la palabra de Dios, ya que las Sagradas Escrituras nos hablaban precisamente en el pasaje que nos ocupó como introducción, que necesitamos la unidad. El apóstol Pablo habla a los efesios y les dice de manera muy exacta: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor. Y cuando hay esa escasez de amor, de esos elementos, hermanos, ¿cuántas veces lo hemos visto en las iglesias? Yo no estoy de acuerdo, me voy. No hay esa mansedumbre, no hay ese soportar, no hay esa paciencia, no se guarda la unidad. Y cuando habla el apóstol Pablo que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Buscando la unidad. Usted, allá donde se encuentra, en la iglesia donde se congrega, ¿busca la unidad? Usted lo sabe, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva que nos habla precisamente el precio de la unidad. En la carta a los Efesios encontramos la intención del apóstol Pablo con respecto a los moradores de Éfeso. Y sin duda, los que hoy también podemos leer este pasaje, podemos ver cuál es el precio de la unidad. Dice el versículo 15 de este capítulo de Efesios. Fíjense cómo las Sagradas Escrituras habla de una forma muy exacta, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esta traducción, amados hermanos, que nos habla nuestro temario, la Nueva Versión Internacional, conocer a Cristo,
tener el espíritu de sabiduría y de revelación e iluminar nuestros ojos del corazón es una experiencia muy hermosa y una plegaria para los que hoy enfrentamos una generación perversa en medio de la cual debemos ser luz del mundo. Qué triste, hermanos, es ver esta parte, que el apóstol Pablo habla a los efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Dentro de las iglesias todavía hay hermanos, todavía hay congregantes que tienen el entendimiento nublado, entenebrecido, cegado, que andan conforme a lo que dice su mente, ajenos a la vida de Dios, y por eso a veces hay falta de unidad. Cuando nuestro Dios, amados hermanos, nos invita a que seamos un solo cuerpo, que vivamos en unidad. Por ello, amados hermanos, cuando hablamos de unidad, es importante entender lo siguiente: hay personas que están unidas en apariencia, pero en algún aspecto no está de acuerdo. Pues a mí me gusta la alabanza, me gusta la doctrina, pero no estoy de acuerdo con esto o aquello. O hay quienes les gusta tal vez hasta cómo predica el hermano o la hermana, pero no está de acuerdo con la doctrina o con las alabanzas. Es algo que hoy está sucediendo, se está dando. Dentro de las iglesias no se practica la unidad. La unidad entre pastores, la unidad en la familia, la unidad en la congregación, la unidad como denominación, la unidad como iglesia, amados hermanos, debe de practicarse, no solamente conocerse. Por ello, queridos hermanos, el propósito del apóstol Pablo con respecto a los moradores de Éfeso y también para hoy, en este tiempo, dice el apóstol Pablo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, y el propósito es que le conozcamos mejor, y añade que sean iluminados los ojos del corazón para que sepamos a qué esperanza nos ha llamado. Sin lugar a dudas, todos anhelamos eso, pero dejémonos guiar, moldear por nuestro Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, amados hermanos. Unidad de fe y conocimiento. El argumento es muy claro: que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos hombres y mujeres maduros. Para llegar a ello, necesitamos, amados hermanos, comprender que cada uno de los miembros del cuerpo tenemos funciones diferentes. En el pensamiento, en el sentimiento, en la voluntad, cada uno de nosotros somos distintos. Pensamos de una forma distinta, pero el propósito es que seamos uno. Por lo cual, el pensamiento apostólico, en el pensamiento apostólico vemos que unos son apóstoles, otros son profetas, otros evangelistas, otros son pastores y maestros, y las diferencias del rol y participación dentro del cuerpo son claras y complementarias. Otro pasaje que nos habla precisamente de este aspecto es la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 12. Fíjese que los versículos 28 al 31 son muy claros y nos habla lo siguiente:
A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La unidad de fe y conocimiento. Encontramos en la palabra de Dios que hay diversos dones. Unos son profetas, otros son apóstoles, otros son pastores y maestros. Y también nos habla la palabra de Dios algo bien entendido. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino mejor. ¿De qué serviría, amado hermano, si usted habla en lengua, si usted tiene profecía, si usted entiende ciencia, si usted tiene discernimiento de espíritus? ¿De qué serviría, amado hermano, si usted tiene todos los dones, pero no tiene amor? ¿De qué serviría que usted tal vez tenga el don de milagros, el don de sanidad, pero no vive en unidad? ¿De qué sirve? Nada. Por ello, el argumento es muy claro, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Que seamos hombres y mujeres maduros, y para llegar a ello debemos comprender que cada uno de los miembros del cuerpo tenemos funciones diferentes. Y dentro de la iglesia hay funciones diferentes, los que hacen el aseo, los que tienen a su cargo a los niños, el que toca el órgano, el teclado, ahora que estamos en esta pandemia, el que está tomando la temperatura, el que aplica gel, el que está anotando ahí en las listas, las hermanas que hacen el talento, los hermanos que están, hay muchos talentos, hay muchos dones. Si un pastor o un encargado de una iglesia, de una misión, llegase a una iglesia y quisiera hacer todo, no lo podría hacer. ¿Sabe por qué? Porque se desgastaría. Y por ello agradezco a Dios, hermanos, que dentro de las iglesias hay instructores, hay músicos, hay hermanos de protección civil, hay hermanas que están a cargo de los cuneros, hay hermanos que están a cargo de la obra material, y hay toda una unidad y hay un equipo. Alguien es más, alguien es menos, alguien es más importante, alguien es menos importante, todos formamos un equipo. Cuando llego al templo en los días de instituto, agradezco a Dios por la iglesia que el Señor me permite pastorear, porque llego encontrando las instalaciones adecuadas, los salones aseados, el templo aseado, los baños aseados. Si yo quisiera llegar a hacer todo eso y todavía dar clases y todavía tocar el órgano y todavía mucho, sería muy complicado. Por ello, la palabra unidad, por si no lo sabía usted, es propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse o destruirse. Como iglesia, amados hermanos, vivamos en unidad. Reconozcamos al que es pastor, reconozcamos a los instructores infantiles, reconozcamos al músico, reconozcamos a todos los hermanos que trabajan dentro de la iglesia. He tenido la bendición de visitar algunas iglesias donde no hay música. Hace falta un músico. También he visitado iglesias donde no hay instructoras, hace falta una instructora.
necesitamos fortalecer aquello que tal vez está mal. Vamos a la siguiente diapositiva para redarguir, discernir el error. Confundir la unidad con la uniformidad. Ya dije que es la palabra unidad, propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse o destruirse. Uniformidad es semejanza o igualdad que presentan las características de los distintos elementos de un conjunto. Entre nosotros nunca hay uniformidad de opiniones. Es un ejemplo. Mencionábamos hace un instante que dentro de las iglesias tal parece que no hay unidad, hay uniformidad. La unidad nos lleva a cerrar filas. La uniformidad, pues yo estoy de acuerdo, pero esto no. Pues a mí sí me parece, pero esto no. Hay una semejanza, pero no tienen las mismas ideas, y por eso fácilmente se dividen, fácilmente se fragmenta la iglesia, fácilmente se destruye, fácilmente se van, fácilmente dejan de congregarse, fácilmente se molestan, fácilmente, porque no hay unidad. Respuesta bíblica: la enseñanza paulina es clara, no todos somos llamados a un mismo ministerio. Hay diversidad de dones y de ministerios, y todos son para edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos útiles en el ministerio. El hermano que está transmitiendo, que está atrás de la cámara, el hermano que está atrás del órgano, del teclado, del equipo de sonido, hace una unidad. El hermano que hizo posible que pudiera haber internet en este templo, todo hace que vaya formándose en una estructura bien sólida. Por ello, amados hermanos, a la siguiente diapositiva, para corregir, enderezar la dirección, en el mundo actual la iglesia tiene una gran responsabilidad para servir a la comunidad, para ser luz del mundo y sal de la tierra, para ser luminares en el mundo, y para llevar a cabo la misión debemos de ser un cuerpo bien concentrado, bien concertado y unido entre sí, donde cada uno sepa cuál es su labor, su tarea, su trabajo. Para poder lograr la responsabilidad de servir a la comunidad, para hacer luz en el mundo y sal en la tierra, para ser luminares en el mundo y para llevar a cabo la gran comisión, la misión como Iglesia Cristiana Interdenominacional, debemos ser un cuerpo bien concertado, unido entre sí, donde cada uno sepa cuál es su labor, su tarea, su trabajo. Como presbiterio estamos visitando el hospital infantil. Es una labor, es un trabajo. Pero muchas veces decimos, ¿y por qué yo? Que lo haga tal grupo, que lo haga tal sociedad, que lo haga tal iglesia. Yo no tengo tiempo. Estaremos cumpliendo, hermanos, el propósito que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, la unidad. Cuando se nos encomienda algo, amados hermanos, estaremos cumpliendo la gran tarea de ser luz, sal, luminares. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que necesitamos cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para poder llevar el mensaje de salvación allá en las cárceles, en los hospitales, en los asilos, en el lugar donde se necesite llevar el mensaje de salvación. Necesita usted unirse, formar parte de este grupo en esta gran tarea para poder caminar en el Señor. Vamos a la siguiente diapositiva para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada.
A lo largo de la vida cristiana han surgido diversas y variadas doctrinas que aparentemente son verdades. Nuestra dinámica congregacional debe someterse a un pleno conocimiento del Hijo de Dios y no ser llevados por todo viento de doctrina que utilizan con astucia las artimañas del error. Por ello es importante, amado hermano, que antes de emitir su juicio o hablar con ligereza, pidamos al Espíritu Santo su dirección y su ayuda. No sea que estemos siendo engañados y tal vez nos alejemos de la plenitud de Cristo. Seamos maduros, seamos sabios y sobre todo solícitos en guardar la unidad de la paz. Usted, hermano, yo sé que tal vez dentro de las iglesias a veces tal vez pueda surgir alguna situación, el pastor, las instructoras, el músico, la hermana, el hermano. Es que el hermano dijo esto, es que esta aportación, es que el pastor predicó esto, es que las instructoras. ¿Por qué no va a Dios y le dice, Señor, esto que está sucediendo no me agrada, Señor, házmelo entender? Pero es importante que antes de que usted emita un juicio, antes de que hable con ligereza del instructor, del pastor, del músico, de los de protección civil, de los que están a cargo de alguna comisión, antes de eso, pídale al Espíritu Santo su dirección y su ayuda. No sea que sea usted engañado y se aleje de la verdad, se aleje de la plenitud de Cristo. Seamos maduros, seamos sabios y sobre todo guarde la unidad en el vínculo de la paz. Vamos a la última diapositiva, ya es nuestra conclusión. La verdadera unidad se da en medio de un conocimiento pleno de la verdad bíblica, de la solidaridad cristiana y de la comunidad que juntos fomentemos. Nos unimos en la oración al Divino Maestro, que sean uno. Recordemos la oración de nuestro Señor Jesucristo de Juan capítulo 17, que sean uno como tú y yo, oh Padre, somos uno. Y que venga lo que venga, vengan pruebas, vengan luchas, vengan dificultades, pasemos por situaciones complicadas, estemos tomados de la mano de Dios. Quitemos de nosotros todo aquello que no es unidad, que tal vez parece que esto no está bien, esto no me agrada, esto, aquello. No, sino que cada día procuremos buscar la unidad. Y si usted, hermano, tal vez tiene algo en contra de alguien, sea bíblico, acérquese con él, dile, mira hermano, mira hermana, tú dijiste esto, la Biblia dice esto. Hermano pastor, usted predicó esto, mire, la Biblia expresa esto, ¿qué me puede decir? Hermana instructora, usted enseñó, usted regañó, usted esto, aquello. Hermana, esto dice la Biblia. ¿Por qué no practicamos la unidad? ¿Por qué no empezamos a vivir lo que expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios que le dábamos lectura al inicio? Solícitos en guardar la unidad. ¿Por qué no empezamos a actuar en amor, en sujeción, en esa unidad que el apóstol Pablo nos expresa? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Por qué no empezamos a vivir en unidad? ¿Por qué no empezamos a decirle a Dios, Señor,
queremos que tú seas el que gobierne nuestras vidas, como pastores, como cuerpo ministerial, como iglesia, como familia, que dejemos que el Señor gobierne nuestra vida y que nos sometamos en esa unidad. ¿Lo quiere usted hacer? ¿Quiere decirle a Dios: Señor, te entrego a ti mi vida? Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos invitas a vivir en unidad. Reconocemos, Señor, que a veces no practicamos la unidad. A veces, queriendo ser sabios, empezamos a criticar o a hablar mal de alguien. Señor, perdónanos. Quita de nosotros todo aquello que te ofende. Quita de nosotros todo aquello que no te agrada. Reconocemos, Padre Santo, que cuando emitimos algún juicio, cuando juzgamos a alguien, cuando hablamos mal de alguien, estamos deshonrando tu nombre. Señor Jesús, hoy tu palabra nos invita a vivir en unidad. Hoy tu palabra nos invita a quitar todo aquello que tal vez está estorbando para poder vivir de la forma que a ti te agrada. Señor Jesús, que tu palabra no vuelva vacía, que tu palabra permanezca en nuestros corazones, que cada que haya en nosotros ese sentir de hablar o de emitir juicio, meditemos: esto que voy a decir, esto que voy a hacer, honra a Dios, agrada a Dios, y si no lo hacemos, Señor, no lo hagamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo a través de esas plataformas digitales, Señor. Bendíceles, guárdales. Tú conoces sus necesidades, tú conoces las aflicciones por las que están pasando. Cúbreles con tu presencia día a día. Te agradezco, Padre Santo, por tu palabra, por la alabanza, porque hasta aquí nos has guardado. Recibe toda gloria, toda honra, todo honor. Bendigo tu nombre, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de leer el Salmo 23, queremos invitarle a que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube, en ICR, Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz. Los horarios: jueves 6 de la tarde, domingos 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Así que les invitamos también incluso a compartir el link para que más personas puedan ver, de estar en nuestras transmisiones. Le damos lectura al Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Allá en casa o donde usted se encuentre, levante su mano derecha, incline su cabeza. Ahora, Señor, te suplico que bendigas a cada uno de los que nos están viendo a través de esta transmisión. Guárdales, bendíceles, suple lo que haga falta en su vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, amados hermanos, que Dios les bendiga.